Bienvenidos amigos, les saluda Alejandro Rebolledo. En esta oportunidad quiero hablarles sobre las consecuencias de entrar en la lista negra de la OFAC. Esa famosa ley Kingpin, que es la ley mediante la cual el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, prohíbe en términos generales a los estadounidenses participar en transacciones con quienes están en extremis, donde en un momento determinado se ha utilizado de manera contundente como una herramienta legal para bloquear a personas, empresas que según los Estados Unidos son narcotraficantes, lavadores de dinero, corruptos y están involucrados y vinculados con el crimen organizado. Las sanciones por violaciones a la ley Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales muy severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas millonarias. Estas multas criminales, hay que resaltar a las empresas, pueden alcanzar hasta 10 millones de dólares. Otros individuos también pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con la ley americana, con el código americano por violación a la ley Kingpin. Es importante recordar que en los tribunales norteamericanos dan por hecho que estas sanciones sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del cual se congelan bienes, se congelan cuentas, se congelan cualquier cantidad de relación por sospechas que estén incluidos en la lista negra de la OFAC. En muchos casos de investigaciones por lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro administra y hace cumplir estas sanciones económicas. A través del tiempo hemos podido observar cómo funcionan contundentemente estas sanciones y cómo están segmentadas estas sanciones, incluso en muchas ocasiones quienes han violado los derechos humanos de muchos de estos países, como en los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, también están involucrados en esta famosa lista OFAC. Es importante que los Estados Unidos ven como una amenaza a su seguridad nacional y como política exterior y de protección a la economía de los Estados Unidos tienen esta llamada lista OFAC. Está alimentada principalmente por nombres de personas vinculadas, como lo hemos dicho, a la delincuencia organizada transnacional, quienes están involucrados en el tráfico de drogas, en el terrorismo, en la corrupción y en el fraude. Pero también, como hemos dicho, están violadores de los derechos humanos. Al principio, esta lista había muchos colombianos, había muchos mexicanos, árabes, cubanos, pero la lista se ha ido ampliando de manera importante y también tiene nombres de personas jurídicas, es decir, no solo nombres de personas naturales, también están empresas, están bienes y están organizaciones como Al-Qaeda y Hezbollah. ¿Qué papel cumplen las instituciones financieras en el mundo? Las instituciones financieras a nivel mundial, con cada nombre que esté sumado a la lista OFAC, no solo estudian si la persona es cliente y mantiene una cuenta, deben revisar si aparece asociado a alguna persona, a alguna compañía, si está como administrador, si está como accionista, si está como persona autorizada. Esto es un monitoreo y un rastreo que debe hacer cada una de las instituciones bancarias. Luego también tienen que activar una retrospectiva para evaluar si esta persona tuvo cuenta en un banco o a su vez se relacionó con otros clientes. ¿Por qué? Porque el banco va a evitar tener algún tipo de multa. Su cuenta, de dónde se alimentó, qué empresa transfirió los fondos y por qué concepto, a quién él ha emitido pagos, cheques, transferencias, cuál es su relación, si tiene algún familiar también
que tiene o está involucrado en la lista OFAC, porque necesita armarse esa matriz de personas naturales y jurídicas relacionadas con este personaje de OFAC y ver por dónde pasaron los fondos. Y es considerado, sin lugar a dudas, un cliente de alto riesgo. Estos clientes de alto riesgo tienen un monitoreo mayor, un rastreo de sus cuentas y tienen, por supuesto, limitada su relación financiera internacional. Es como ver cómo otros países van cerrando cuentas de manera importante a estos clientes de alto riesgo para evitar tener una mala relación con la OFAC o una mala relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la moneda más utilizada en el mundo es el dólar americano. Y por lo tanto, ninguno de estos países va a correr riesgo, esta instituciones financieras mundial, corre riesgo de evitar tener relaciones con quien tiene la moneda más utilizada en el mundo. Y por eso se vuelve una práctica internacional que quienes estén en esta isla OFAC o estén una persona incluida en OFAC, esta persona verá cómo pierde sus instrumentos financieros, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, a medios electrónicos de pago. Pero además verá cómo su entorno laboral y familiar también comienza a ser afectado. Como lo hemos dicho, tiene un mayor escrutinio y es la muerte financiera de quienes están en la lista OFAC, tanto como persona natural, como sus compañías o como sus bienes, porque el mundo financiero va a evitar operar con todo ese entorno de quien esté en la lista OFAC, porque va a evitar un contagio, el riesgo de contagio por lavado de dinero. De igual manera, podemos decir que quienes están en esa lista OFAC prende las aduanas, las alarmas en aduanas y en aeropuertos a nivel internacional. Esta persona marcada como individuo en la lista OFAC también va a perder de una u otra forma movilidad internacional. Eso lo vemos de manera permanente. De quienes están señalados en la lista OFAC empiezan a ir a unas jurisdicciones, a unos países y sus familias también para evitar que sean monitoreados en el uso de algún producto, de alguna tarjeta de crédito y de alguna cuenta para que sea el monitoreo y empiezan a utilizar a terceros para conseguir sus objetivos. Para esos terceros también van a estar siendo monitoreados. Todo Estado debe cumplir para evitar que sus productos sean también utilizados para este tipo de actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque los estados, cuando encuentran una persona que esté en la lista OFAC y esa persona no logra defenderse, el estado debe actuar para recuperar esos bienes, como ha pasado, como pasó en Perú con Fujimori y Montesinos, o como pasó en Chile con Pinochet, que logró recuperar las cuentas del banco RIPS, que tenía más de 150 cuentas en el banco RIPS, Augusto Pinochet, con muchos nombres falsos. Las investigaciones lograron determinar cómo Pinochet lograba bypassear a las autoridades. Porque no solo existe una lista OFAC, existe también una lista de PEP, de las personas políticamente expuestas, que van a tener un perfil acorde al funcionario público. Por lo tanto, el banco tiene que alertar a las autoridades, a la unidad de inteligencia financiera de cada país, de la superintendencia de bancos, o si ya es una unidad de inteligencia financiera que a lo mejor no pertenece a una superintendencia de bancos, sino es autónoma, debe lograr los reportes de actividades sospechosas o de esta persona que esté en OFAC para la movilización. Es importante también destacar que esta lista de las personas políticamente expuestas, que se ha buscado ampliar en muchos países, porque no solo se dice persona políticamente expuesta, sino se quiere decir persona públicamente expuesta, porque también se determina que en muchas ocasiones aquellos llamados influencers, artistas, también se prestan para lavar dinero o para ocultar o para enmascarar una persona que puede estar sancionada por el Departamento de Estado americano, que puede estar en la lista OFAC. Por lo tanto, este perfil del funcionario debe generar una alerta permanente a quienes están ahí, y los bancos por eso hacen un escrutinio muy importante para evitar ese tipo de sanciones.
Como hemos dicho, no solo en la lista de personas políticamente expuestas deben estar los funcionarios, sino en muchas ocasiones y en las investigaciones que hemos realizado, sobre todo en el caso Montesinos, que se escucharon quienes estaban en el entorno de Montesinos, podían estar ocultando dinero y ocultando bienes. Se ha podido determinar que son personas también que han sido públicas y han pagado cárcel en un momento determinado. Para combatir la corrupción a nivel internacional, para combatir el lavado de dinero y sobre todo en los países donde estas personas logran asentar sus relaciones, hay que evitar que estas personas puedan monitorear mediante testaferros apoderados y puedan movilizar sus bienes. Se presenta, digamos, un gran dilema cuando esos capitales confiscados por presunta corrupción están muy directamente relacionados con el entorno de figuras del alto gobierno. ¿Qué se debe hacer con esto con respecto a cualquier país? Porque en muchas oportunidades estas personas también están en un ejercicio de la actividad pública. ¿Cómo pueden estas personas generar, digamos, la transparencia de cómo obtuvieron ese dinero? De esa manera, hemos dicho que los funcionarios de alto gobierno que se encuentran incluidos en esta lista de OFAC, debe haber una instrucción inmediata al sistema financiero mundial para cada banco para evitar que existan unas movilizaciones de envergadura, como se ha hecho en algunas oportunidades, como les digo, en países de América Latina, en países de África, muchos se han tenido que encontrar con respecto a esto. Como hemos dicho, la lista OFAC, estar en la lista OFAC es la muerte financiera. Congelar fondos, evitar la movilización, no solo de las personas que están siendo sancionadas, sus testaferros, sus apoderados, sino que eviten la movilización de ellos. Si alguna institución a nivel mundial permite que personas que están en la lista OFAC operen, corren el riesgo, sin lugar a dudas, de ser considerada cómplice o facilitadora de lavado de dinero. Por eso, ningún banco, ninguna institución financiera se va a arriesgar a eso. Si algún banco es negligente o sus sistemas no filtran y bloquean los servicios de esta persona, seguramente el banco corresponsal también podrá percatarse que ese banco fue negligente para evitar que pasara de alguna manera alguna transferencia, algún negocio por parte de esta persona que está en la lista OFAC, y ese banco corresponsal, por lo tanto, tampoco va a querer trabajar con ese banco. Esto es una situación que deben tomar en cuenta tanto los examinadores internacionales, tanto el monitoreo, para poder monitorear, valga la redundancia, todo este tipo de transacciones a nivel mundial. Por eso los invito a suscribirse nuevamente al canal de Alejandro Rebolledo para que pueda usted evitar riesgos operacionales, reputacionales y legales. Y no olvide que estar en la lista OFAC es la muerte financiera. Involucrarse con quienes estén en ella es estar de una u otra forma vinculado, y usted va a poder tener sanciones tanto de penas corporales como de multas muy severas. Hasta una próxima oportunidad. Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el doctor Alejandro Rebolledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada.